Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Damos gracias a Dios primeramente por darnos este privilegio de estar aquí ya listos para que usted y yo estudiemos la santa palabra de Dios. Siempre, hermano, a Dios sea la honra y la gloria porque Él nos permite estar acá. Él es el que permite que ese soplo que nos ha dado persista en usted y en mí. A Dios sea la honra en todo momento. El tema de hoy, hermano, es: aún y en Israel he hallado tanta fe. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Y a quién se refería quien habló estas palabras? Que ni aún en Israel había visto tanta fe como la que estaba escuchando y viendo en ese momento. ¿De quién estaba hablando? Nuestro Señor Jesús. Este hombre es de fe grande, dijo el Señor. Jesús no ha visto tan grande fe en todo Israel como la fe de este varón. Vamos a leer Lucas 7:9. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿De quién se refiere nuestro Señor Jesucristo que tiene tanta fe que ni aún en Israel ha podido ver él tanta fe como la de este varón? La palabra de Dios nos dice que fue en la ciudad de Capernaum que él hablaba con personajes afuera de Capernaum, pero al entrar a Capernaum, allí en esta ciudad de Capernaum había un centurión, un jefe oficial del ejército romano, que tenía un siervo muy enfermo, un siervo grave, a punto de morir, dice la palabra. Vayámonos para el versículo número 1 del capítulo 7 del libro de Lucas. La palabra dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Padre, te damos gracias, Señor. Prepara la mente y corazón del que va a escuchar este mensaje. Te ruego, Señor, que obres en cada mente y en cada corazón para que sea tu palabra penetrando, Señor, como espada de doble filo hasta lo más profundo de sus huesos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Entonces, ya nuestro Señor Jesucristo entró a Capernaum. Y dice que y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó, oiga cómo es la fe, cómo viene la fe. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, la palabra dice que la fe viene del oír, pero del oír la palabra de Dios. Y él escuchó de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el esperado, nuestro Salvador. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Qué le parece a usted? ¿Será que cree el siervo en Jesús? ¿Será que tiene fe? Creer es fe, hermanos, ¿verdad? Entonces yo pienso que este varón cree que Jesús, al venir a su casa, va a sanar a su siervo querido, porque él dice que pues tiene mucho amor, mucho aprecio para su siervo, y su siervo está enfermo. Y ellos vinieron a Jesús, ¿verdad?
Este centurión envió a estas personas para que fueran a Jesús. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué era digno este centurión de que Jesús le conceda un milagro, de que Dios le conceda el milagro de la sanidad de su criado? Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Esto me recuerda a esta palabra en Mateo 12:30. Dijo nuestro Señor Jesucristo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, por lo que estamos viendo, este centurión estaba con Jesús. Este centurión creía en Dios y ayudaba al pueblo haciendo, ¿verdad?, la sinagoga. Continuamos. En el 6. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Son las palabras del centurión, ¿verdad?, en boca de los amigos que él le envió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Él le dice que no es digno que Jesús entre a su techo. Así como el centurión está hablando, además de su fe, su sinceridad y el inicio. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que analizar quiénes somos. Ante los ojos de Dios, somos pecadores, porque Dios es santo. Su naturaleza de Dios es santa. La naturaleza de usted y yo es pecaminosa, es pecado, porque nacimos del pecado. Por lo tanto, necesitamos un Salvador y Dios lo sabe. Por eso Él dio a su Hijo amado a morir en una cruz, por usted y por mí, para limpiarnos con la sangre del Cordero de Dios, quien murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Para que entremos en santidad y podamos vivir con Él, porque Él es santo. Entonces, este hombre sabe que él es un pecador y reconoce que Jesús es el Mesías, que Jesús es el esperado, el Hijo de Dios, que viene a salvar a este mundo pecador. Pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra. Oiga, la palabra de Dios es poder. Con la palabra Dios hizo los cielos y la tierra. Con la palabra Jesús es el verbo. Y dice la palabra: sin mí nada fue hecho. Sin Jesús nada pudo haber sido hecho. Todo fue hecho por Jesús y para Jesús. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Eso es fe, hermanos. Eso es fe. Di la palabra y mi siervo será sano, ¿verdad? Y él está en lo correcto. Él está en la verdad. Porque cuando se ora con fe, ese enfermo será sano. Cuando usted ora con fe, usted será sano y sana, porque usted tiene fe en el que está pidiendo la oración, la petición. Usted tiene fe en Dios, que Dios todo lo puede, que Dios todo lo sabe, que
¿verdad? Así como Dios hizo los cielos y la tierra, ¿por qué no lo puede sanar a usted? Usted cree en el poder de Dios, que Dios es el Todopoderoso, ¿verdad? Y que para Dios no hay nada, pero nada que sea imposible. Por lo tanto, usted tiene fe en Dios, tiene fe en nuestro Señor Jesucristo, y usted, por medio de la fe, es sano y sana. Lo estamos viendo aquí en un hombre que no había venido a los pies de Cristo, pero él tenía fe en Dios. Oiga, y lo lindo, que el Salvador está llegando casi a su casa, pero que no hay necesidad que nuestro Señor Jesucristo ponga un pie en su casa, porque por medio de la fe somos salvos, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, le dice, le mandó a decir, di la palabra y mi siervo será sano. Vemos totalmente la fe de este centurión y la sinceridad, que él es un hombre pecador, pero que sí necesita al Salvador. Usted necesita del Salvador del mundo, de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, del Mesías, el esperado. Cristo viene pronto por su iglesia, hermanos, ¿verdad? Tenemos que estar preparados, porque Él dijo, ¿verdad?, que Él vendría como ladrón. Pero ¿qué padre de familia, sabiendo que el ladrón va a entrar, no va a prepararse? Por lo tanto, nosotros estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto tenemos que estar preparados, porque ya la palabra está dada y la palabra tiene poder y la palabra se cumple, hermanos, ¿verdad? Cristo viene, prepárese. ¿Qué quiere decir prepárese? Apártese de todo mal, haga la voluntad de Dios, alabe y glorifique el nombre de Dios de día y de noche. Ore las 24 horas, siempre ande en el Espíritu pensando en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que está con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo me voy, pero no los dejo solos, no los dejaré huérfanos, les enviaré un Espíritu de verdad, el nuevo Consolador. Gloria a Dios, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, decía el centurión, y tengo soldados bajo mis órdenes, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios de orden. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Por lo tanto, él creía en la potestad del Dios Todopoderoso. Él creía en el poder de Dios, que si Él decía, sé sano, iba a ser sano. ¿Usted lo cree? Si usted cree que Dios tiene poder, ¿verdad?, para sanarlo, usted es sano. Si usted cree que Dios tiene poder para libertarlo, usted es libre, ¿verdad? Todo aquel que no ha venido a los pies de Cristo, yo le invito que venga, ¿verdad?, y sea parte de la iglesia grande de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace, le decía, ¿verdad? Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús se maravilló tanto que, oiga, dejó de hablar con estos enviados, con estos amigos del centurión, y le dijo al pueblo, como quien dice, este es el momento de abrirle los oídos a ustedes por medio de la fe, por los hechos. Y entonces les dijo, ¿verdad?, a la gente que seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo, que estaba grave, estaba enfermito. El siervo, un amigo del centurión, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Encontraron
Fe. Jesús vio tanta fe. Tenemos que tener tanta fe como la de este siervo. Pidámosle a Dios que nos ayude con fe y que quite toda esa incredulidad de toda la vida desde que usted nació, depende bajo el techo que usted creció, ha escuchado tanta incredulidad que cuando le hablan de Dios, cuando le hablan de Jesús, para usted como que no es real. Pero déjeme decirle que el poder de Dios es real. Yo he visto la mano de Dios. Yo he visto al Espíritu Santo obrar en mi hogar, en mi esposa, en mis hijos, en mí. He visto la mano de Dios en amistades, en amigos. Por supuesto, los que han venido creyendo en el Señor Jesús, yo le invito a usted que crea en el Señor, porque Jesús no solo salva, sino que sana también. Por supuesto, el regalo más lindo, más grande es la salvación, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que más, ¿verdad? Más nos vale entrar, aunque sea mancos, al reino de los cielos, que entrar enteritos, completos al infierno. ¿Me entiende? Entonces la salvación es lo mejor, aunque nos falte lo que nos falte, pero vamos seguros a vivir en la gloria de Dios, en el reino de los cielos. No vamos a sufrir a ese lugar de tormento. ¿Sabe por qué? Porque tenemos fe. Por fe, el padre de la fe, Abraham, fue encontrado salvo, digno de salvación por fe. ¿Fe en qué? Fe en Dios. Fe en la palabra que le dio Dios a él. Y le dijo, serás padre de naciones. Y él le creyó. Y así es. Allí estamos nosotros en esa promesa que Dios le dio a Abraham en aquellos años. Dios es bueno. Dios quiere que tú tengas la fe de este varón oficial del ejército romano. Yo te invito, ven a los pies de Cristo, créele al Señor. Él murió en la cruz por ti y por mí. ¿Sabes qué dice la palabra? Que con su sangre fuimos limpiados de todo pecado, pero por sus llagas fuisteis curados. Cree en esa palabra. Fuimos limpiados con la sangre de Cristo de todo pecado, pero por sus llagas fuisteis curados. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu situación, pero si tú le crees al Señor, eres salvo. Si tú le crees al Señor, eres sano y salvo. Ven a los pies de Cristo Jesús. Él te ama. Apártate de todo mal. Busca un lugar, una iglesia, a donde se alabe y glorifique el nombre de Dios, donde se predica la palabra que Cristo viene, que Cristo murió en la cruz por usted y por mí, que Cristo murió en la cruz por un mundo pecador. Cristo te ama. Dios te bendiga.